Santo Ugo de Génova. Una historia que inspira. En Génova, de la provincia de Liguria, Italia, San Ugo, religioso, que, después de haber luchado largo tiempo en Tierra Santa, fue designado para regir la encomienda de la Orden de San Juan de Jerusalén en esta ciudad. Y se distinguió por su bondad y su caridad hacia los pobres. Etimología: Ugo igual a aquel de inteligencia clara, viene del germano. Ugo Canefri es uno de los más destacados miembros de la Orden de Malta, a la que pertenecía, y particularmente venerado en Génova. Vino al mundo en Castellaso Bormida, Alessandria, Italia. No existe unanimidad en la fecha, algunos la sitúan en 1148 y otros en 1168. Esta última quizás sea la más verosímil toda vez que existe constancia de que ese año su ilustre familia participó en la fundación de Alessandria iniciada entonces. Su padre era Arnoldo Canefri. Su madre Valentina Fieschi era hija del conde Ugo di Lavagna y hermana de Sinibaldo di Fieschi, pontífice Inocencio IV. El peso de su apellido era de gran envergadura. Su abuelo paterno había donado importantes sumas a la iglesia de ese Andrea di Gamondio. Además, tenía entre los suyos personas destacadas en los estamentos sociales, muy reputadas por su valía y alta responsabilidad tanto a nivel eclesiástico como civil, nada menos que condes, reyes, fundadores y santos. Aparte de ello, no se proporciona información sobre su infancia y adolescencia. Los datos que se poseen se deben al arzobispo de Génova, Ottone Ghilini, paisano y contemporáneo suyo, que había pasado por las sedes de Alessandria y de Bobbio. Fue el Papa Gregorio IX quien lo trasladó a Génova, y al instruir el proceso canónico de Ugo, sintetizó por escrito su virtuosa vida, dando cuenta de sus milagros. Lo que se puede decir de él con más certeza arranca de la época en la que fue elegido caballero de la Orden de San Juan de Jerusalén, Orden de Malta, aunque en esa época sus miembros eran conocidos como hospitalarios y sanjuanistas. Todo parece indicar que Ugo no debió ser ordenado sacerdote, pero sí vistió el conocido hábito que en su tiempo se distinguía por su color negro con una cruz blanca de 8 puntas en alusión a las 8 bienaventuranzas. El hábito cambió de color algunos años después de su fallecimiento. Las cruzadas contra los infieles se hallaban entonces en su apogeo. Eran muchos los que se integraban en los ejércitos que partían para liberar Tierra Santa del dominio de los enemigos de la fe cristiana. Después de la conquista de Jerusalén por Godofredo de Bobillón en 1099, el hospicio, hubo varios, y de distintas nacionalidades, construido junto al Santo Sepulcro para la atención de los peregrinos. Que había sido dedicado a San Juan, fue donado por el califa de Egipto, Usiafer, al beato Gerardo de Tenque, fundador de la Orden de Malta. Tras esta primera cruzada se convirtió no solo en el lugar donde iban a sanar sus heridas los caballeros cruzados que lucharon en combate, sino que fue el origen del nacimiento de la orden puesta bajo el amparo del pontífice Pascual II, a petición de Fray Gerardo. Cuando Ugo nació, el Papa Calixto II ya le había concedido nuevos privilegios, y el gran maestre Gilbert de Assailly, el quinto, gozaba de gran prestigio. Esta orden de caballería estaba integrada por seculares, y también por los caballeros que habían emitido votos, y tenían como objetivo la tuitio fidei et obsequium pauperum, la defensa de la fe, y la ayuda a los pobres, a los que sufren, dedicándose a las tareas de enfermería. Además, los capellanes, que eran una tercera clase, se ocupaban del servicio divino. Pues bien, Ugo fue uno de los ilustres combatientes en Tierra Santa. Participó en la Tercera Cruzada junto a Conrado di Monferrato, y al cónsul de Vercelli, Gualabicchieri. Y al regresar de estas campañas, fue designado capellán de la encomienda del Hospital de San Giovanni di Pre,
en Génova. Desde ese momento, la vida del santo, alejado de las armas, se centró en la oración y en el ejercicio de la caridad con los enfermos y marginados que acudían al hospital, además de los peregrinos que iban y venían de Tierra Santa. A los enfermos los asistió procurándoles consuelo humano, espiritual y económico. Cuando fallecían, les daba sepultura con sus propias manos. Pero uno de los rasgos representativos y más loados de su espiritualidad, junto a su amabilidad, modestia y piedad, fue su fe. Con ella era capaz, como dice el Evangelio, de trasladar montañas. Entre otros milagros que se le atribuyen se halla el acaecido un día de intensísimo calor. Hubo un problema con el suministro del agua, y las lavanderas del hospital se veían obligadas a recorrer un intrincado camino para proveerse de ella. Sus lamentos fueron escuchados por Hugo, quien se apresuró a atenderlas. Entonces le rogaron que pidiese a Dios un milagro, y él les recomendó que rezasen. Pero a las mujeres les faltaba fe, y pronto su lamento se tornó en exigencia. Él era el único que podía arrebatar esa gracia, ellas estaban cansadas de tanto trabajo en medio del sofocante calor. No le agradó a Hugo su propuesta, pero en aras de la caridad hizo lo que le pedían, y después de orar, y de realizar la señal de la cruz obtuvo de Dios el bien que solicitaban. También se le atribuye el rescate de una nave que se hallaba a punto de naufragar, logrado con su oración, y la mutación del agua en vino, que se produjo en un banquete, al modo que hizo Cristo en las bodas de Caná. Otros fenómenos místicos que se producían a veces mientras oraba o se hallaba en misa, momentos en los que podía entrar en éxtasis, fueron visibles para otras personas, entre ellas el arzobispo de Génova, Otto Fusco. Hugo fue un penitente de vida austera, su lecho era una tabla situada en el sótano del centro hospitalario, que vivió entregado a la mortificación y al ayuno. Su muerte se produjo en Génova hacia el año 1233, un 8 de octubre. Sus restos fueron enterrados en la primitiva iglesia en la que residía, sobre la que se erigió la de San Giovanni di Pre donde hoy día continúan venerándose.